Todos alguna vez hemos confundido palabras en inglés, y esto se debe que aún continuamos aprendiendo, asimilando el idioma. Por ejemplo, ¿cuál de estas palabras crees que significa largo hablando de longitud en español? ¿Long o large? Por supuesto va a ser long, largo. Pero ¿por qué nosotros asimilamos o nuestro cerebro asimila que es large, largo? Esto se debe a que la palabra es muy similar al español, pero no es así, es un truco que nos hace nuestro cerebro. ¿Por qué haces eso, cerebro? ¿Ah? Otro error muy confuso que cometemos las personas que estamos aprendiendo inglés es decir I have 26 years old, para decir, por supuesto, la edad. Por supuesto, esto es erróneo porque tenemos que decirlo con el verbo to be. I am 26 years old. Nuevamente es porque estamos traduciendo de manera literal y por supuesto rápida have, tener. Y por supuesto si dices esto con have es como si tuvieras tus años en tus manos y los estuvieras tocando have, como haciendo malabares, no sé. Pero ¿qué pasa cuando son preguntas y respondemos a otra persona de manera incorrecta? Un par de esas preguntas van a ser estas dos que te voy a decir y tú vas a lograr la distinción. How are you? How old are you? How are you? How old are you? Como puedes ver, how are you es el saludo, ¿cómo estás? En inglés. How old are you es cuántos años tienes. Estas dos preguntas se puede decir que casi son lo mismo, pero hay una palabra que las distingue. Y esa por supuesto es el old. ¿Cómo tienes que diferenciarlas? Escuchando esta palabra. Tienes que distinguir la L. How old? How old? How old are you? Por supuesto también se puede unir la D con el A de are para que pueda sonar dar. How old are you? How old are you? Pero nuevamente tienes que tener cuidado porque a veces puedes confundir la palabra. Por ejemplo, una vez le pregunté a un estudiante, How old are you? Pero este se quedó pensando, mirando hacia el horizonte y luego me dijo, ¿cuántos años le colocamos? ¿Le colocamos? Le dije, ¿cómo así? Pero te estoy preguntando, ¿qué edad tienes? Y luego él me dijo, luego no me está preguntando cuántos años tiene Darío. Lo cual fue algo muy confuso para él porque por supuesto yo le había preguntado, How old are you? Y se puede decir que las palabras se parecen mucho. El otro conjunto de preguntas son estas. A ver, ¿logras la distinción? Where were you born? When were you born? Where were you born? When were you born? La distinción en estas preguntas es mínima. Por un lado tenemos when were you born, cuándo naciste, y por otro tenemos where were you born, dónde naciste. Para diferenciar estas preguntas, por supuesto, tienes que prestar mucha atención a la palabra del comienzo, es decir, el when y el where. Ahora vamos con el siguiente par de preguntas para distinguir. Where do you live? What do you do for a living? Where do you live? What do you do for a living? Como puedes ver aquí en las preguntas, por supuesto, son más largas, pero aún así hay una palabra que confunde a las personas. Y por supuesto es el verbo live, vivir. Where do you live significa en dónde vives y what do you do for a living significa a qué te dedicas, tu profesión. Por lo tanto, aquí te debes aprender el what y el where para que las puedas distinguir. Asimismo, ten en cuenta que what do you do for a living es más largo y esa va a significar a qué te dedicas. Finalmente llegamos al último par de preguntas que confunden las personas que están aprendiendo inglés. What time is it? What time do you get up? What time is it? What time do you get up? Por un lado tenemos what time is it, qué hora es, y what time do you get up, a qué hora te levantas. Probablemente muchas personas estén diciendo, pero estas preguntas son largas, se pueden distinguir. Sin embargo, aquí el conjunto de palabras que confunden a las personas es el what time. Y aquí, por supuesto, la respuesta es clave. What time is it, por un lado te está preguntando la hora, entonces tú vas a decir la hora que es en ese momento. Por ejemplo, it's 3:30. Son las 3:30. Pero what time do you get up? Te están pidiendo la hora en la que haces esa actividad. What time do you go to bed? I go to bed at 10 p.m. Como puedes ver, las respuestas son muy distintas. Ahora vamos a hacer un resumen de las preguntas que hemos visto el día de hoy. How old are you? How are you? Where were you born? When were you born? Where do you live? What do you do for a living? What time is it? What time do you go to bed? Y hasta aquí llegaríamos con nuestro conjunto de preguntas que confunde a las personas. Deseo que hayas podido aprenderte las preguntas y por supuesto que las logres distinguir.
Si te gustó este video y pudiste aprender algo, te invito a que te suscribas y puedas seguir aprendiendo en este contenido. Bye bye.